Benvinguts a Cultura't. El meu nom és Santi Miquel i avui tenim una convidada molt especial. Ella és l'escriptora i investigadora Dolores García Ruiz, que ha fet un treball magnífic alrededor de la Mona Lisa i la Gioconda. Bueno, que és el mateix. I així que si t'agrada la història i vols veure aquestes curiositats que han investigat esta fantàstica escriptora, no te pots perdre el programa d'avui. Benvinguts a Cultura't. Y ya estem de nou, ahora sí, amb Dolores. Dolores, ¿qué tal? Buena vesprada. Muy buenas tardes, encantada de estar aquí con vosotros. Bueno, no sé per on començar, per els assajos que has escrit, per la novel·la, per la fascinació amb la Mona Lisa, per on vols començar? Pues podríamos empezar por el principio. Perfecte. Podemos empezar por la novela porque, como ya hemos comentado un poquito antes fuera de cámara, pues empecé a escribir sobre Leonardo, su vida, su obra, salió una novela y luego fui tirando del hilo porque es fascinante, ahora iremos adentrándonos un poquito más, y salieron también una serie de ensayos en los que recojo investigaciones que fui haciendo a lo largo del tiempo, que empecé el siglo pasado, que esto ya lleva tiempo. O sea, pues ¿en quin any començares a escriure, més o menos? O... Pues mira, en 1999. Ese va a ser el año que has comenzado a escribir. Sí. Y la edad, pues no me acuerdo que tenía entonces, pero yo tendría unos 30 y tantos años, cerca de 40 años, no me acuerdo la edad exactamente, pero yo ya tenía mis 2 hijos y tal. Y el comienzo es esta novela. Puedes enseñarla si vols, sí, la gent la pobre. El secreto de Mona Lisa. Sí. Esta novela, ganó, fue semifinalista del Premio Primavera 2002, se convirtió en un bestseller y se tradujo a varios idiomas. Pues el comienzo de esta relación con la Gioconda comienza de una forma absolutamente casual en mi colegio, en Melilla. Yo he nacido en Melilla y yo era una niña de 4 años, no llegaba a 5, cuando llegó un simpático representante de cromos de Historia del Arte. Este hombre sorteó entre todos los chiquillos un álbum. No, buenísima la historia, ¿eh? Sí, sí, además es que la prueba que había que superar para conseguir el álbum era de qué color es el caballo blanco de Santiago. Y bueno, afortunadamente 2 niños contestaron antes que yo y fallaron y dio lugar a que yo pudiera decir blanco, porque no fue por una deducción, fue simplemente por eliminación. Y entonces me correspondió el álbum y yo fui toda contenta y orgullosa a mi casa a enseñarle a mis padres que había conseguido el álbum, y este señor me había regalado un sobrecito cerrado que llevaba un cromo para que iniciara la colección. La colección, a pesar de que empezaba por la prehistoria, la sorpresa fue que cuando abrió mi padre el sobre, sacó un cromo y era la Gioconda de Leonardo da Vinci. Se puede decir que la anécdota es que prácticamente todo empieza ahí, porque aunque yo no le hice mayor caso que a los demás, con el tiempo, 30 años después, sí que tuve que recurrir a ese cromo para describir cómo era el cuadro para escribir esta novela. Tienes un poquito ahí de síndrome de Stendhal, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, aquella anécdota que quedó sepultada en los recuerdos y tal, cobró sentido muchísimos años después, cuando empecé a escribir esta novela, y realmente fue porque, por casualidad también, ya cuando ya tenía mis 2 niños, ya disponía un poquito más de tiempo para leer, porque siempre me ha gustado muchísimo leer, pues di con un librito que tenía un montón de biografías, muy breves, pero tal, y empecé por la de Leonardo da Vinci. Y me intrigó tanto una serie de interrogantes a lo largo de la vida de Leonardo da Vinci. Por ejemplo, este señor, en el momento en el que estaba más ocupado con proyectos de ingeniería, que eran su sueño, había rechazado cuadros del rey de Francia, de la duquesa de Mantua, se empeña en pintarle un retrato a la señora, que la esposa de un mercader de seda florentino. No tenía ningún sentido, además no cobró nada por el cuadro, se lo llevó con él, no se lo entregó a los Giocondo, se lo llevó con él, y de hecho él se lo entregará antes de morir al rey de Francia, no físicamente, sino que se lo va a vender, pero la condición es que se lo quede él hasta el último día. Y así fue. Él murió con el cuadro, no digo que estuviera delante, pero sí en posesión. Lo tenía. Exactamente, en posesión de Leonardo da Vinci. Era tremendamente importante. Y eso me hizo ponerme a buscar por qué era tan importante ese cuadro. Y al final estuve tirando de archivos, de lecturas, tal,
Y me encontré con la sorpresa de que, y realmente la clave está en los propios manuscritos de Leonardo, que tenemos, por cierto, 2 códices valiosísimos en la Biblioteca Nacional de España, en Madrid, que estos se llaman los códices Madrid 1 y 2, en otros códices también, y sobre todo el Tratado de la Pintura es básico. Ahí nos cuenta su secreto, el secreto de este cuadro. Él se obsesionó con conseguir un cuadro que se pudiera ver en relieve. Y lo consiguió. Es el cuadro que hay en el Louvre, la Gioconda del Louvre. Está preparado con unas técnicas que él desarrolló y está preparado para que lo podamos ver en relieve. I això fa que el fet d'escriure una novel·la no, arribes a aquests assajos sobre investigació i investigues més, no? més en profunditat. I de fet, un dels assajos està molt propet de la Gioconda, ¿no? Pues sí, muy cerquita, porque ha sido incorporado por el propio curador de la Gioconda, Monsieur Vincent de Louvain, lo ha incorporado a la Biblioteca de Investigadores del Museo del Louvre. Y para mí es un orgullo, es una satisfacción y es también una información que está al alcance de toda la gente que quiera investigar. Y bueno, no hace falta que nos vayamos a la Biblioteca del Louvre, esos ensayos los pueden encontrar también en plataformas como Amazon. Clar, perquè, per exemple, la persona que vulgui els llibres, per exemple, on pot trobar-los? Sí, sí, los puede encontrar en Amazon, tanto la novela como... Aquí he traído un par de ensayos, pero que sí, enséñalos, por favor, que se vechen, que igual que has enseñado. Estos están más ligados a Valencia y ahora veremos por qué, claro. Estos dos. Pero el del relieve, por ejemplo, la Gioconda, un cuadro en relieve, pues lo encontrarán también como estos en Amazon. Son libritos que no son demasiado gruesos, están explicados de una forma totalmente a nivel divulgativo, nada académico que nos impida entender, al contrario, la idea es que llegue la información muy claramente. Y este de Valencia y su arte de la seda, porque una de las investigaciones me llevó a algo absolutamente insospechado. Porque vamos a empezar por el principio. Claro. Una de las líneas de investigación fue, al comprender el contexto histórico-cultural de la Gioconda, esta señora es Lisa Gherardini, está absolutamente demostrado documentalmente, que es la esposa de Francesco Giocondo, que es el que sí, que vamos, que va a existir y era real. Es una señora real y tal. Pues claro, por su estatus social, como todas las demás damas de Florencia, de casas importantes, es inconcebible, no es explicable que esté pintada, como pueden observar nuestros espectadores, no lleva ninguna joya. A diferencia, hagan ustedes memoria, por ejemplo, la Dama del Armiño, que también es de Leonardo, o bueno, pues otras de Ghirlandaio, de otros autores, de otros pintores de la época. Todas las damas llevan joyas en la frente, en el cuello, pendientes, tal. Sin embargo, nuestra Lisa Gherardini no lleva absolutamente nada y es la esposa del mercader de seda más rico de Florencia. Eso me extrañó muchísimo, eso no podía ser, porque justamente el estatus familiar florentino se marcaba en las esposas, en las joyas que llevaban. Entonces empecé a investigar y empecé por un análisis que apliqué el método del historiador Panofsky, que es un catedrático de historia del arte, para comprender el cuadro en su contexto histórico-cultural. Y empecé por hacer un análisis. Cuando llegué al tema, digamos, del aspecto de ella, de las vestiduras, me encuentro con una gran sorpresa. Esta mujer viste de seda, como no puede ser de otra manera, y resulta que los colores en los que están tintadas estas 3 prendas, la camisola, la camisola que lleva encima y el velo que le atraviesa así, que le cubre el pecho en diagonal, son 3 colores, el negro cuervo, el amarillo leonado y el morado berenjena, que no fueron posibles en seda hasta 69 años después de este cuadro. Y Leonardo lo pinta así. ¿Cómo es posible? Pero no solamente es que este cuadro está pintado así, es que hay otro cuadro anterior, 8 años anterior, que es la primera Mona Lisa, que la conocerán ustedes, lo habrán oído hablar por la Mona Lisa de Ainsworth. Esta es la misma mujer pintada 8 años antes por Leonardo da Vinci. Y en la Mona Lisa de Ainsworth tenemos la suerte de que, afortunadamente, a diferencia de la Gioconda, no le pusieron posteriormente 14 capas de pintura, de barnices que han amarilleado, y por eso el cielo no está azul, está verde, los colores están distorsionados. Afortunadamente, en la Mona Lisa el color que más se respeta de las sedas es el de la camisola, porque como es amarillo y habían amarilleado, es el que menos alterado está. Pero en la Ainsworth sí que podemos ver los colores totalmente originales, que es un color negro intenso,
el amarillo leonado y el morado berenjena. Esos colores se consiguieron muchísimo después, oficialmente. Es decir, bueno, son los colores en los que se convierte el monopolio de Felipe II, que es todo un anuncio de marketing de cómo llevar todo de seda negra, porque era el monopolio real, el monopolio de la corona española y daba muchísimo dinero. Pero ¿cómo lo consiguió el marido de esta mujer 69 años antes? Pues la clave está en un valenciano, Luis de Santángel. Es que claro, es que es eso. Lluís de Santángel sería, ¿no? Lluís de Santángel, efectivamente. Que era... La mano derecha de los reyes católicos era el escribano de ración del rey de Aragón, de Fernando II de Aragón, Fernando el Católico. Este hombre, lo de escribano de ración era un puesto muy curioso, porque era una especie como, por una parte, de ministro de Hacienda, prestamista de los reyes, mayordomo real de la casa, un poco de todo. Mix. Exactamente. En definitiva, Lluís de Santángel fue el hombre que consiguió convencer a los reyes católicos, especialmente a la reina, de que no dejara escapar a Cristóbal Colón, que se iba con el proyecto al rey de Francia, que aprovecharan la oportunidad y como buen valenciano, a eso o pague yo. Él puso su pecunio, puso su propio capital personal, porque él sabía muy bien que los reyes católicos no tenían dinero para pagar la expedición de Colón. El tema de empeñar las joyas de la reina era imposible por una sencilla razón, porque la corona de la reina y un collar muy valioso ya estaban empeñados. ¿Dónde? En Valencia. Claro. Porque Valencia en ese momento no solamente es el centro sedero más importante de la península, es el centro económico de la península. Es donde hay más dinero, donde es el port más importante, ¿no?, del Mediterráneo en ese momento. El puerto del Grao de Valencia es un puerto de exportación e importación, toda Europa, y es, incluso Flandes, Inglaterra y tal, es el reino que puede permitirse dar dinero a los reyes. Y las joyas de la reina Isabel II ya estaban aquí. Es Lluís de Santángel el que pone su dinero, paga la expedición de Colón, y no solamente eso, que cuando vuelve Colón en 1493, viene cargado de muchas curiosidades de las Indias, porque él no tiene conciencia de que ha llegado a América, evidentemente, cree que es la India. Claro. Y entre ellos trae un quintal de madera, de trozos de madera de un árbol, que lo confunden con uno que se conocía en la India, que se utilizaba para tintar en rojo, que era un tinte muy valioso. Eso se lo traen los reyes católicos y se lo entrega. Las mercancías que venían en los barcos no se podía tocar porque era propiedad de la corona. Y esas maderas las tenían los reyes católicos porque lo sabemos por Cristóbal Colón, que le pone una carta, y por Fray Bartolomé de las Casas. Pero también sabemos por ellos que de eso no se sabe qué ocurrió, desapareció. Pero es que Valencia era el centro sedero, era donde estaban los mejores tintoreros de Europa, los mejores velluters. Y tenemos a Francesco Giocondo, que tenía sus agentes comerciales en Valencia, que le compraban la seda en La Lonja, le compraban la lana en Morella y tal, y él se surtía de Valencia para revender a otros sitios. Así que nuestra conexión entre lo que tenían los reyes católicos, que ese palo que tenían ellos, esas maderas, no era lo que creían, no era palo Brasil, era palo de Eck, un árbol del que se saca en seda, se descubriría muchos años después, esos tintes que hasta entonces eran imposibles en seda. El negro se conseguía, pero era un gris ala de mosca oscuro, que si comparas el negro que se consigue posteriormente con el palo de Eck, con el que se conseguía hasta entonces, era un gris, se quedaba un grisáceo, se volvía parduzco, no tenía las características que tiene la ropa que lleva esta mujer. Por lo tanto, ahí tenemos el nombre clave, Luis de Santángel, la mano derecha de los reyes católicos. Sabemos que posteriormente la hija de los reyes católicos, Juana I de Castilla, conocida como Juana la Loca, hizo una cosa muy curiosa con unas plantas que le trajeron de América. Dio orden a su hombre de confianza, al gobernador de Segovia, para que los tintoreros de la ciudad hicieran pruebas en secreto para ver qué resultados obtenía con esa planta. ¿Y por qué hizo esto Juana? Pues posiblemente, por analogía, podemos aplicar que Juana hizo con esa planta lo que vio hacer a sus padres con su hombre de confianza, con Luis de Santángel, que además Luis de Santángel venía frecuentemente a Valencia
porque tenía aquí su casa, su familia y sus negocios. Claro, perquè al final era valencià, no? El que estaven comentant. Valencià, nascut a València, este hombre tiene además sus negocios aquí, su familia. Que treballava per a la corona, obviamente, per això estaba allí, pero venía prou y que era así. una corte, digamos, la corte de los Reyes Católicos es una corte itinerante, los va siguiendo donde van, pero de vez en cuando él vuelve a su tierra con su familia y sus negocios y vuelve otra vez luego a la corte. Y le hacía recados a los reyes, por ejemplo, cuando Juana, su hija Juana de Castilla se va a casar con el Felipe el Hermoso, él viene a Valencia para encargarle sedas, encargarle brocados, es decir, él es un hombre que hace los encargos de los reyes y es el que posiblemente con todas las piezas encajan. Luis de Santángel es el que trae esas maderas a Valencia, aquí se hacen las pruebas en secreto, como ocurrió posteriormente con Juana, y de los resultados el problema es que poco después Luis de Santángel fallece y antes tuvo dificultades en Valencia por problemas de la Inquisición, con lo cual los tintoreros y los velluters que hicieran esas pruebas se encontraron en una situación que estaban bajo secreto, no se lo podían decir a nadie, no lo podían vender y se tenían que deshacer de eso antes de que lo descubrieran sus respectivos gremios, porque los hubieran castigado. Bona història, eh? I aquests són els que acaben en les mans de... De Francesco Giocondo. ¿Por qué? I per això ella porta... Claro, porque los mercaderes florentinos... Més que una xolla, ¿no? Sí, la cholla de la Mona Lisa es realmente las sedas la seda valencianas. valenciana. Efectivamente. Y tenemos eso, que los mercaderes florentinos eran los que eran amigos de no pasar por el notario, no dejar pruebas de lo que se compraba, por lo tanto era ideal deshacerse de esas telas que no podían descubrirles con un mercader que no va a poner pegas en no pasar por la lonja, en no pasar por el notario, y de esa manera Giocondo es muy probable que así fue como consiguió esas telas para su esposa, porque solo se pudieron hacer en España y solo se pudieron hacer en València. Bueno, pues una història de lo més interessant que trobem, a més, en un dels teus assajos, com vegeu ahir en les imatges, València i su arte de la seda en la Gioconda, no? Exactament. I bueno, la veritat és que vegem que darrere de la Gioconda, no? Darrere d'esta Mona Lisa, hi ha moltes més històries, moltes més curiositats, que bueno, desgranes ahir, no anem a desgranar-ho tot perquè la gent tingués interès, no? D'agarrar, de deixar-los en la mel per a que vulguin adquirir els llibres. Recordem, on poden adquirir els llibres? En Amazon. En Amazon. Si lo pueden encontrar, que pongan mi nombre, Dolores García Ruiz, y aparecerán las obras que tengo allí. Y en cuanto a la Mona Lisa, pues decirles que es un apasionante saber que no solamente hay un original de Leonardo da Vinci, a esta mujer le hizo 2 retratos y está explicadísimo, vamos, la investigación de estos libros, sobre todo les explica por qué hizo 2 cuadros a la misma mujer cuando estaba recién casada, con apenas 15 años, 16 recién cumplidos, en el mismo mes en que se casó, que es esta carita tan joven, tan dulce. Es un cuadro maravilloso que custodia la Fundación Mona Lisa que hay en Zúrich, en unas cámaras de seguridad que son de película. De la que eres parte. Sí, efectivamente, que bueno, gracias a esta investigación pues formo parte del Comité Internacional de Expertos de la Fundación Mona Lisa y para mí pues es un orgullo. Fui el primer español, la primera persona española y la primera mujer. Y bueno, ahora afortunadamente hay 2 personas más, 2 valencianos más, la doctora María Gómez Rodrigo y el profesor Manuel Marzal, que son 2 expertos en arte que bueno, forman parte, son de mi junta directiva de la Asociación Cultural Mona Lisa España, que hemos formado aquí en España pues para bueno, pues divulgar todo esto y tratar de traer este cuadro a España. A ver si ¿voleu dur-lo? Sí, sí, queremos que lo disfrutéis, empezar por Valencia, a ver si puede ser, es nuestra ilusión y bueno, estamos dando pasos para ello. Es complicado, ¿no?, manejar obras d'art. Bueno, sí, la Fundación sí que su misión es precisamente divulgarlo. Primero, su primera misión fue comprobar que efectivamente fuera un original de Da Vinci. Eso ya está demostrado. Y ahora la segunda fase de la fundación es divulgarlo. Claro. Ya ha estado en Hong Kong, ha estado en varios sitios, en Florencia, tal, y yo les planteé, bueno, ¿y en Valencia cuándo? Dijeron, bueno, pues cuando queráis. Bueno, pues fantástico. Así que esperemos que todo salga bien, que podamos traerlo. No se puede ir ninguna fecha, ¿no?, de momento. No, es algo que, bueno, que está, digamos que se está viendo. Un proceso. Es complicado porque es un cuadro que requiere muchos cuidados y... Sí, no es qualsevol quadre, tampoc. Exactamente, pero bueno, confiamos en que todo pueda Bueno, pues ser. ojalá que siga així. Esperemos que sí. Bueno, Dolores, ha sigut un plaer tindre't esta vesprada en este programa.
Esperem que tingues molt d'èxit, esperem dur-te pronte també, precisament per a parlar de que has dut al final el quadre. Sería una satisfacción porque España terminará viniendo, esperemos eso, que Valencia sea la primera. Que Mona Lisa, bueno, pues que visite la ciudad donde su marido compró su joya, su auténtica joya. Correcte, mai millor dit. Pues moltíssimes gràcies, Dolores. A vosaltres. I moltíssimes gràcies a vosaltres per seguir-nos en este programa de Culturat. Ja sabeu tota la informació que ens ha donat esta magnífica escritora amb estos assajos, esta investigació que ha fet sobre la Mona Lisa i sobre la Gioconda. I no us pregueu en el pròxim programa i es veiem pronte.